Muy buenas noches, este es el Archivo Nocturno y hoy hablaremos del arte degenerado. No es de lo que ustedes están pensando, hablamos de la Alemania nazi y de las vanguardias que Hitler consideraba degeneradas. Bueno pues, hablemos del Entertainer Kunst. Fue una exposición llevada a cabo en Alemania, donde se contrastaban dos exposiciones, una fue la del arte degenerado y la otra la del arte heroico. Pero, ¿por qué interesarnos en el arte cuando se trata de la Segunda Guerra Mundial? Y algunos soldados padecen algunas infecciones como el pie de trinchera. No te puede dar pie de trinchera si no tienes pie. Bueno, regresando a asuntos que nos competen. El arte ha servido como propaganda desde la época clásica. En la política, el arte puede llegar a representar las aspiraciones de un pueblo, así como sus logros. Por ello, siempre se busca estar a la vanguardia, para demostrar su actualidad, o en este caso, su modernidad. Varias de las vanguardias tuvieron como origen criticar los trabajos anteriores o encontrar nuevos puntos desde los cuales ver la realidad. Además que algunos fueron tocados por la Primera Guerra Mundial. Personajes como Otto Dix fueron tocados por la guerra y por medio de las vanguardias encuentran una manera de expresar sus vivencias y cuestionar lo que el progreso ha dejado. En el campo de batalla, como veremos, Otto emplea varias características de las vanguardias en sus obras. Otto Dix fue uno de los artistas prohibidos en Alemania en esta época. Ahora veamos con cuidado algunas de las vanguardias, empezando por el dadaísmo. El dadaísmo fue una corriente que cuestionaba lo que se consideraba arte. Es en esa corriente en donde se coloca Duchamp y su obra La Fuente, con principales representantes, llevando a cabo esculturas, pinturas y collage. No se le da una fecha precisa de cuándo termina, pues en algunos libros indica que antes del 30 se había terminado esta corriente, pero en Alemania fue muy activa por medio del collage durante el régimen nazi. El collage A, B, C, D es el que se considera da origen a esta corriente, que atacaba muy duramente al régimen por medio de pósters y publicaciones clandestinas. Empleando solo recortes de fotografía, John Hersfeld es uno de los más importantes representantes, pues su obra criticaba al régimen en imágenes tan satíricas que resaltan, sobre todo, el verdugo Göring y Hurra, se ha acabado la mantequilla, en la cual hace referencia a un discurso en donde habla que los ciudadanos se han hecho duros como el hierro, pues la mantequilla los hacía blandos, mostrando así una familia alimentándose de hierro por la falta de recursos que vivían en ese momento. Otro representante es Hannah Hodge, la cual se ha convertido en una artista muy citada en la historia del arte últimamente, para defender la existencia de las mujeres artistas. El dadaísmo tenía la particularidad de que mezclaba palabra e imagen dentro de sus obras, a la vez que podemos hablar de que ha dejado una serie de reminiscencias a lo largo del tiempo, como lo es lo que poseo aquí en mis manos, que es un cómic de Batman Arkham Asylum, en donde en sus viñetas podemos observar que tiene bastante de este dadaísmo que se dedica a hacer una serie de fotomontajes y recortes en imágenes sobremontándolas. Al igual que podemos hablar de las Guerrilla Girls, que es un grupo feminista que hace intervenciones en letreros, en espectaculares, manifestando su arte por medio de pósters y carteles, como lo hacían los antiguos dadaístas que acabamos de ver. No podemos seguir hablando de dadaísmo en estos trabajos, pero a su vez no podemos negar de que deben bastante de su obra a ellos, que es algo que aún sigue vigente. Ahora pasemos a hablar de los demás movimientos de las vanguardias que se llevaron a cabo, sin embargo que fueron rechazadas
y castigadas y perseguidas durante la Alemania nazi. Vamos a seguir explicando el fauvismo y el impresionismo, dos corrientes pictóricas que se encargan más de la visualidad, de experimentar por medio de ella. Se tratan en muchas ocasiones de cuadros con colores muy chillantes que llaman la atención, y en otros casos, como podemos ver aquí, se tratan de manchas, de ahí el nombre del impresionismo. Son manchas que te dan la impresión de ver algo, pero cuando te vas acercando un poco más a ellas, te das cuenta que puedes distinguir fácilmente las pinceladas, que son manchones de pintura, o como dice alguno de mis compañeros, parece que untaron plastilina sobre el lienzo. En cambio, por ese otro lado, tenemos cuadros con pinceladas más uniformes, difuminadas, que te puedes acercar a ellos y encontrar varios detalles, y no podrás ver simplemente manchas al acercarte. Los impresionistas se defendían diciendo que ellos pintaban la realidad o que su trabajo era más cercano a lo real, puesto que de ello lo único que tenemos son impresiones. Como podemos ver aquí, también nos encargamos del puntillismo y hay carencia total de color negro. Ellos empiezan a buscar los colores, llamar la atención por medio del color y ser agresivos por medio de él, expresar todo lo que puedan a través del color y la pincelada fuerte y brusca. Como podemos ver, tampoco respetan lo que es el color de la piel ni la forma. El impresionismo, a la vez que el fauvismo, empiezan a buscar nuevas maneras de expresarse sin negro y por medio de las texturas. Ahora, no fueron las únicas las artes que fueron atacadas. Hay otros ejemplos como la música, como lo vemos en este cartel, en donde se asocia a los negros, a jazz, a los judíos, como todo aquello degenerado que se debe que erradicar. Pero entonces, ¿cuál es el arte heroico de que mencionamos al principio de este video? Aquí tenemos algunas muestras de este arte heroico que se había que implementar en Alemania, la nueva tendencia que debían que ir a buscar. Como podemos observar, tiene mucho en común con el arte griego, un arte que idealiza al pueblo, que idealiza al cuerpo humano en su estado más perfecto. No es sorpresa de que haya seleccionado el canon clásico para elaborar y llevar a cabo el nuevo arte de Alemania. ¿Por qué? No es solamente porque a través de canon puede representar la fuerza y la vitalidad que debe tener el pueblo alemán. También es un regreso al establishment, a la estadía de cuando Alemania era el imperio germánico romano. Entonces, era un regreso hacia el pasado, hacia aquel pasado idealizado, en donde era una potencia y una fuerza grande. Esta nación se debía que ir abriendo paso a través del arte, a través de la guerra y de diferentes formas, demostrando que eran el mejor de los pueblos. Así, ese arte sería el representativo de la élite, mientras que el arte degenerado, o, por decirlo así, el impresionismo y demás artes que hemos presentado, serían la representación de lo enfermo, de lo vano, de lo decadente de la humanidad. Esa sería su representación, por lo cual debía que ser eliminado o vendido. Esta obra se llama Aquí está el hombre, o Eche Homo, parafraseando el título con la manera en que se presentó en la Alemania nazi a las vanguardias, es Aquí está la decadencia, pues la exposición, que viajó a 3 ciudades distintas de Alemania, incluyendo Múnich, exponía las obras al lado de dibujos de enfermos mentales, fotografías de discapacitados. Las paredes se pintaron con frases alusivas, además de agregar los altos precios que el gobierno había pagado por dichas obras. Todo esto para menospreciar las obras que se encontraban en esta sala. Pues no sé cómo pagarían por esta basura.
Oye, pero estás afuera del museo. ¿Qué? Pues para estar afuera está más limpio que mi cuarto. Adolf Hitler quiso regresar a la época clásica, ya que el clasicismo significa, entre otras cosas, un regreso al pasado, pero no a cualquier pasado, sino a un pasado ideal. Después de la crisis que estaba viviendo Alemania, quería remontarse a ese pasado idealizado, en donde Alemania era el imperio romano germánico. Pero no solo él, sino que hubo otros artistas que después de la Segunda Guerra Mundial regresaron al clasicismo. Uno de los ejemplos sería Pablo Picasso, uno de los mayores representantes de una de las vanguardias más populares que existe, que es el cubismo. Retornó al clasicismo después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que muchos otros pintores, porque en él encontraban algo a que aferrarse, algo que lo sostuviera, ya que significa el clasicismo todavía un pasado ideal. De esta manera quisiera cambiar la perspectiva, en la cual, así como entendemos que la guerra no se hizo simplemente porque un solo hombre lo haya decidido, también debemos comprender que estas acciones en contra del arte no fueron por la decisión de un solo hombre, o que si Hitler hubiera cambiado el cuadro que hubiera presentado en la academia, lo hubieran aceptado. Ya para ir cerrando, he tratado de presentar aquí a las vanguardias, pues aún en la actualidad personajes como Avelina Lesper hablan de Duchamp como el origen del fraude del arte contemporáneo, presentando perspectivas semejantes a las que se emplearon en 1937. En esta exposición, aunque faltó más tiempo para una mejor explicación, mi objetivo era que entendieran las vanguardias y las aportaciones que hicieron cada una en el campo del arte, y así tuvieran otra manera de entender estas vanguardias. Este fue Locario Bon Naví.